presentamos Podcast de Luz, un programa que te acercará a Dios. Tercera temporada. Hola queridos hermanos, un gusto volver a estar aquí conectados a través de las redes de Lumen El Salvador para que juntos a través de este podcast de luz, el cual como siempre hemos dicho, que sea de bendición para que nos dé luz en diferentes temas, en diferentes temáticas. Y es por eso que nuevamente le damos la bienvenida al Padre Julio Padilla. ¿Cómo estás, Padre? Muy bien, Ricardo, gracias a Dios, y qué bendición estar hoy aquí para seguir reflexionando y seguir pidiendo la asistencia del Espíritu Santo para que nos ayude, para que nos asista, para que nos permita conocer más y poder compartirlo con nuestros hermanos. Eso sí, y es bien interesante, siento yo que son interesantes los temas. Además que nos ayudan a darnos luz muchas veces en diferentes cosas en las cuales a veces tenemos las dudas, siempre hemos dicho, o sea, siempre damos por sentadas cosas, sí. pero a veces o no tenemos referencia o solo así nos lo enseñaron y así nos quedamos, ¿verdad? Sí. Y hoy vamos a hablar de un tema que se supone que por eso estamos en la iglesia, que por eso perseveramos en una iglesia, en un movimiento, en una pastoral. Y hoy vamos a hablar acerca de qué es la vida eterna. Así que es amplio. Vamos a ver si nos alcanza este episodio. Ya me viste mi suspiro, ¿verdad? Sí, porque es definitivamente algo fuerte, ¿verdad? Hablar de la vida eterna no es cualquier cosa. Hablar de la vida eterna es ponernos en algo que muchos ponen en tela de juicio. Claro, que no creen de por sí. Y dicen, más bien se habla de la reencarnación, se habla de otras cosas que están lejos de la enseñanza de Cristo. Exacto. Que están lejos de las enseñanzas de Cristo. Entonces, ¿qué te parece, Ricardo, si pedimos la asistencia del Espíritu Santo para que nos ayude a poder llevar adelante este tema? Digamos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo. Haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de tus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y ahora sí, ¿verdad? Quizá hay que meternos un poquito en este tema que ciertamente es fuerte, pero tiene un gran contenido para que nosotros podamos reflexionar, para que nosotros podamos caer en la cuenta sobre esta realidad tan profunda y sobre esta realidad tan propia de nosotros los seres humanos. Claro. Porque primero hay que decir, mira, cuando yo a veces hago esta pregunta en la misa, y a veces yo le digo a la gente, ustedes quieren la vida eterna, y todos dicen a una sola voz, sí, queremos la vida eterna. Bueno, ¿qué creen que es la vida eterna o cuándo comenzamos a gozar de la vida eterna? Y la gente dice, bueno, cuando nos morimos, ¿verdad? Cuando nos morimos. Y está esa concepción como muy arraigada de que tenemos vida eterna hasta que nos morimos. Pero la vida es un regalo que Dios nos da. Es decir, si tú y yo estamos aquí, es porque estamos con vida. Claro. Entonces, podríamos decir, ¿no? Esta es una parte de la vida eterna. O sea, nuestra corporeidad, nuestra terrenalidad es limitada, pero ya gozamos de esta vida eterna, ya tenemos participación de esta vida eterna. Entonces, yo creo que hay que partir por ahí, o sea, el hecho de que tenemos un alma y por medio de ella es por medio de la cual el Señor nos da la vida eterna. ¿Verdad? Es decir, no, ciertamente, como tú lo decías, claro, nuestra corporeidad, nuestra terrenalidad es limitada. Entonces, tenemos que decir, sí, somos limitados,
en esta etapa de la vida. Es decir, esto nos limita, o sea, no es el cuerpo, no es la corporeidad lo que nos da la eternidad, Claro. sino que es algo que a lo mejor en este momento tú y yo no vemos, pero que sí sabemos que es de lo que gozamos. Claro. Esa eternidad, esa alma, esa vida, ese soplo de Dios en nosotros. Y algo, cuando hablamos de vida eterna, Padre, hay varios elementos. Que dentro de todos esos elementos hay, bueno, vida eterna, pues es estar en la eternidad. O sea, es tener una vida no finita. Que no tenga fin, que exacto. no tenga fin. Entonces, pero para eso siempre se relaciona lo que es el cielo, lo que es el infierno, lo que es el juicio, porque lo que sabemos es de que va a haber un juicio en el cual o me voy para con el Señor, o voy a disfrutar el reino de Dios, o voy a disfrutar el chimbolero. El chimbolero. Entonces, todo eso, y bueno, y eso desde la parte de los que creemos. Sí. Pero la parte que decíamos al inicio de que también algunos piensan que es un invento. Que igual la religión fue un invento. Sí. En teoría, para que las personas en el mundo se agarraran de algo. Algunos dicen que los que eran débiles se agarraran de algo para hacer mejor a las personas, o por lo menos tener un mapa, esquema de control. Un esquema de conducta. De hecho, ¿te acordás que Carlos Marx, ¿verdad? Sí. Un personaje que sabemos, que lo hemos escuchado. Claro. Él decía, ¿no? Y él se refería de que la religión era el opio de la sociedad, decía él, ¿verdad? Y entonces veía a la religión como un instrumento de control sobre las personas, ¿verdad? Sin tener en cuenta que en realidad la religión lo que quiere es acercarnos un poco a Dios, conducirnos hacia Dios, porque la religión no es Dios. Exacto. Y eso hay que decirlo con toda franqueza, con toda certeza, porque a veces nos atacan y dicen, no, es que ustedes creen que la religión nos va a salvar. No. Yo creo que en eso estamos claros. Claro. No es la religión la que nos da la salvación. La religión es un instrumento por medio del cual podemos acercarnos a Dios. Sí, es decir, pero la salvación al final quien nos la va a dar es el Señor. Exacto. Entonces, teniendo todo ese contexto en algún momento, es interesante saber que dentro de nuestra vida, pues obviamente estamos, como decíamos, en una vida limitada, finita, y lo que hagamos acá va a llegar a tener la consecuencia de vivir el reino de Dios o el chimbolero, como decíamos. Tendrá repercusiones. Exacto. Entonces, viendo el catecismo de la iglesia, hay algo que dice en el numeral 1051: al morir cada hombre recibe en su alma inmortal su retribución eterna en un juicio particular por Cristo, juez de vivos y de muertos. Algo aquí y que hablábamos es el alma inmortal. O sea, el alma es inmortal. O sea, nosotros pensamos que el cuerpo sí es, o sea, se va a degradar cuando muramos y todo, pero Dios, desde que nos pensó, y el Papa Francisco lo dice en una de las encíclicas, que Dios desde que nosotros somos fruto de un pensamiento de Dios. Entonces, desde la eternidad, Dios nos pensó. Así es. Y entonces desde la eternidad, ahí necesitaríamos una voz en off, ¿verdad? De un gran hermano que nos diga que desde ahí entonces es que nosotros si estamos en el pensamiento de Dios, que es eterno, entonces también gozamos de esa eternidad. Es decir, nuestra eternidad incluso... O sea, perdón, Padre, o sea, desde que Dios nos pensó, entonces significa que somos eternos. Y ahí entonces es donde valdría decir, desde siempre somos en Dios. Exacto. Desde siempre somos en el corazón de Dios. ¿Ya? Y eso tiene una grandeza. Eso tiene una grandeza. O sea, cuando uno se da cuenta de esa inmensidad, uno dice, wow. No soy cualquier cosa. Exacto. Como diríamos en buen salvadoreño, no soy cualquier cinco de yuca. O dicen los venezolanos, no soy cualquier arepe cochino. Es decir, soy alguien importante. Exacto. Porque es que Dios me pensó. Sí. Y estar en el pensamiento de Dios es estar en su corazón, es decir, saberme amado por Él.
Claro. Porque tú piensas a alguien constantemente, sobre todo cuando le amas. Por ejemplo, tienes hijos, piensas en tus hijos. Tienes a tu esposa, piensas en tu esposa. Tienes a tu esposo, piensas en tu esposo. Tienes a tu novia, tienes a tu novio, piensas en ellos. Claro. Es decir, ¿por qué? Porque hay una repercusión desde el corazón. Es decir, al pensamiento viene aquel recuerdo hermoso. Claro, hay pensamientos a lo mejor que no son tan buenos y que no, ¿verdad? Pero son cosas que no trascienden. En cambio, lo bueno, lo grato, lo bello, lo perfecto, eso trasciende. Y eso va más allá. Y entonces pensar en esta realidad que tú nos planteas, que tú nos propones, es algo maravilloso. O sea, pensar que participo de la vida desde el pensamiento de Dios. Es decir, desde que Dios me pensó, soy en Él. Para siempre, por siempre, soy en Él. O sea, tú y yo y los hermanos que nos están acompañando en este podcast, tenemos que tener esa conciencia. Es decir, somos para siempre. Ricardo, no somos para mientras. Hay una cancioncita por ahí, ¿verdad? Una cancioncita secular que dice, somos instantes, un ratito nada más, seres fugaces que vienen y se van, ¿verdad? Y la cancioncita es bonita, pero no somos instantes, no somos fugaces, somos eternos, somos para la eternidad. Para eso fuimos creados, para eso nos creó Dios, para eso nos pensó Dios, para la eternidad. Claro, somos instantes tal vez o somos fugaces en esta terrenalidad, claro, en esta corporeidad. Pero realmente, como dice otro cantito, ese cantito sí es un cantito religioso de alfareros, que dice, cuando canta a alguien que ha muerto, dice, no voy a decirte adiós, solo te diré hasta luego. Hola. ¿De qué me sirve aquí despedirme si sé que te volveré a ver? Es decir, ¿por qué? Porque estamos conscientes de la eternidad. Claro. Es decir, hay lo que llamaríamos, ¿no?, un más allá. La eternidad es eso, pensar que hay un más allá. Saber, no solo pensarlo, sino saberlo, asumirlo, creerlo. Cristo lo dice, me voy, pero volveré, ¿verdad? Y me voy a prepararles una casa, una habitación en la casa de mi Padre, porque ahí hay muchas habitaciones. Y cuando vuelva, los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Entonces, es decir, Cristo nos está diciendo que hay un lugar para nosotros, o sea, que hay eternidad. Exacto, que hay eternidad. Claro. Y entonces, es que yo creo que esto debería de emocionarnos a los cristianos. Y de vivir mejor. Claro, claro. Porque en el mundo, quieras o no, todo lo vemos efímero, ¿no? O sea, no en la concepción, por eso hay tantos pensantes en los cuales, como decías tú, Carlos Marx, hay otros en los cuales también nos hablan de que no hay más allá. O sea, morimos y llegamos hasta allí. O sea, ya... y hay una cuestión en la cual también se da el ateísmo, ¿no? En el cual nos dicen, no, bueno, si ni aún aquí creamos en Dios, entonces ni allá, o sea, no hay más, no hay nada más allá. Sí, yo creo que es esa parte y bueno, el Catecismo de la Iglesia también, cuando habla de la vida eterna, cuando se está haciendo la pregunta, el compendio, dice que esta vida no tendrá fin, que será presidida para cada uno por un juicio particular, lo que tú decías, claro, ¿verdad? Cuando hablabas de esa retribución inmediata, ¿verdad? Sí. Y ese juicio será por parte de Cristo, juez de vivos y muertos, y será ratificada en el juicio final. Entonces, y ahí están esas realidades, ¿verdad? También tú lo decías, esas otras realidades, esos otros elementos, el tema de la eternidad. La eternidad que tiene como dos vertientes. La eternidad en salvación o la eternidad en condenación. O sea, a veces hemos mal asumido términos porque creemos que eternidad es salvación. Vida eterna la asumimos como salvación, pero no, vida eterna es lo que tenemos. Todos vamos a tener vida eterna. Ahora, claro, en salvación o en condenación. En lo que nuestro imaginario religioso, ¿verdad? Dentro del imaginario religioso colectivo tenemos de iglesia, de cielo o de infierno, ¿verdad? Que son esas dos realidades.
Entonces, fíjate que el catecismo, el compendio del catecismo también se hace preguntas sobre este tema de qué es el cielo, qué es el infierno. Incluso nos plantea estas realidades de qué es el purgatorio, porque basado en el credo, cuando digo creo en la vida eterna, entonces partiendo de ahí hay como estas realidades, ¿no? O sea, cielo, infierno, purgatorio, qué es la vida eterna. Claro. Entonces nos vamos haciendo este tipo de planteamientos. ¿Qué te parece, padre? Porque siempre hemos querido que los podcasts ayuden a dar cierta luz. ¿Qué sucede? Hay varias... Aquí es como cuando alguien que sabe programación, ¿verdad? Sí. Que si se cumple esta condición, se va para acá. Si se cumple esta otra o no se cumple, se va para otro lado. O sea, siempre no hay un ABC, ¿verdad? Sí. Cada quien, pues, en la vida que ha llevado, pues, al final... Va construyendo, va labrando su propio destino. Correcto. O sea, no es cuestión que Dios ya había predestinado de que... no, porque yo creo que Dios no hace a nadie para que vaya al infierno. Sí, porque si no, no Fuéramos nos hubiera robots. dado la libertad. Exacto, fuéramos Exacto. robots, fuéramos creados Programados. en serie y no en serio. Exacto. Y Dios nos ha creado en serio, Exacto. no en serie. Exacto. Somos tan diferentes el uno del otro, pero somos tan parecidos en cuanto a cómo Dios, para lo que Dios nos ha pensado, para lo que Dios nos ha creado. Exacto. Entonces, aterrizando esas ideas, hemos hablado, aunque no hemos profundizado el cielo, no hemos profundizado infierno ni purgatorio, pero ¿qué sucede bajándonos a cuando alguien muere? Entonces, ¿qué sucede? O sea, se queda en stand-by el alma. Entonces, sería bueno que abordáramos esas partes para ver qué sucede esperando el juicio final. ¿Y qué sucede en cielo, qué sucede en infierno y qué sucede en purgatorio? Bueno, mira, fíjate que, bueno, teniendo en cuenta estas realidades, yo creo que es interesante pensar, ¿verdad? ¿Qué es lo que entendemos por cielo? Porque la gente dice, cielo, ya voy a Lo que vivir en estoy las viendo. nubes, ajá. Y qué lindo sería, pues, o sea, pero no es eso, sino que por cielo se entiende un estado de felicidad suprema y definitiva, ¿verdad? Quizá no podemos definirlo. No es un lugar. Exacto. No Exacto. podríamos decir está aquí o está allá. Exacto. Porque de hecho hay algunos teólogos, ¿verdad? Quizá algunos místicos incluso, que se atreven a decir que el cielo o el infierno podemos vivirlo ya desde acá. Depende de nuestra percepción. Exacto, o sea, cómo nosotros también nos vamos conduciendo, Correcto. ¿verdad? Cómo también nosotros vamos orientándose. Ahí está la vida de los santos, por ejemplo. Yo hace un par de años atrás me encontré a una señora que ella decía, ¿verdad? Y muy curiosamente ella misma hacía la reflexión y me decía, padre, usted sabe que yo creía que los santos no habían sufrido nada. Era vida perfecta. Ajá, y que ellos tenían toda la felicidad y que no había ningún dolor, no había... Pero que de pronto ella había encontrado un libro de vida de santos y se puso a leer y encontró que los santos habían sufrido tremendamente. Dice, y a pesar de ese sufrimiento, llegaron a ser santos y a pesar de ese sufrimiento, supieron entregarle su vida al Señor. Y nada menos, hace poquito hemos celebrado a Santa Teresita del Niño Jesús. Y ella a mí me impacta mucho porque en algunas de sus poesías, de sus versos que ella escribe, ¿verdad? No lo recuerdo textualmente, pero dice, y ya que para el mundo soy flor marchita, morir para estar contigo quiero, alguna cosa de esa. O sea, Sí. ella aspira a algo más allá de lo que pudiera ser dolor, de lo que pudiera... Entonces, ¿qué podríamos decir? Que esta mujer había comprendido el estado de felicidad suprema y definitiva, es decir, y desde lo que asumía en esta vida, se estaba preparando para una vida futura. Entonces, claro, cuando uno muere, ¿qué es lo que le pasa? Bueno, cuando uno muere, va a este juicio particular, ¿verdad? Y aquí yo suelo decir... Decía San Juan de la Cruz, en el atardecer de nuestra vida seremos examinados en el amor, ¿verdad? Pedro Casaldáliga dice, al final del camino me preguntarán, ¿has vivido? ¿Has amado? Y yo, sin decir nada, abriré el corazón lleno de nombres. Es decir, claro, pero esta es una perspectiva, digamos, de alguien que se ha desgastado, que se ha donado, que ha amado. La perspectiva de San Juan de la Cruz es, bueno, te van a examinar en el amor. Ahora, lo que yo acostumbro a decir es que en este examen
no habrá repechaje. Vean, no hay olimpiadas, no hay... no una segunda oportunidad. No hay. Es decir, es aquí o aquí. Bueno, es que la segunda oportunidad es ahorita, porque es la segunda venida. Exactamente. Entonces, es esta realidad, no es esta perspectiva de decir, bueno, cuando el Señor nos llame a su presencia, entonces seremos examinados. Sí, y ahí es donde entra esta realidad, digamos, de lo que llamamos el purgatorio, sí, que dice el compendio en la pregunta 2.10, dice que es el purgatorio, es el estado de los que mueren en amistad con Dios, pero aunque están seguros de su salvación eterna, necesitan aún de purificación para entrar en la eterna bienaventuranza. Entonces, quiere decir, Ricardo, que si te vas o que si me voy al purgatorio, hay chances de subir. Sí. Pero el purgatorio no hay chance de bajar, no. El purgatorio es el chance para subir. El que baja, baja. Bajó a segunda. Se oye redundante y es feo porque de verdad, pero el que baja, baja. O sea, y ahí está. Ahora, ¿en qué consiste el infierno? Si decimos que el cielo se entiende un estado de felicidad suprema y definitiva, y decimos que todos los que mueren en gracia de Dios no necesitan de posterior purificación, ¿verdad? Entonces, en el infierno, ¿en qué consiste el infierno? Consiste en la condenación eterna de todos aquellos que mueren por libre elección en pecado mortal. Entonces, la pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios, en quien únicamente encuentra el hombre la vida y la felicidad para las que ha sido creado y a las que aspira. Cristo mismo expresa esta realidad con las palabras: aléjense de mí, malditos, al fuego eterno, en Mateo 25:41. Entonces, fíjate que esto o sea, son cosas, Ricardo, de verdad de las que ya casi no se hablan. Sí. O sea, son cosas que se van dejando por ahí a un lado. Pero es importante tocarlas. Yo hace poco estaba justamente viendo algunas revelaciones que si quieres, pues sí, a lo mejor uno dice, bueno, no es doctrina de la iglesia, lo que sea. Sí, pero hay revelaciones particulares que luego se hacen públicas. Claro. Y por ejemplo, ahí están las revelaciones de la vidente de Jesús de las Misericordias. Y ella habla de estos temas del infierno porque tuvo revelaciones. Y habla de que así como la persona decidió vivir, digamos, encaminándose a la condenación, sí, así tendrá diferentes niveles en el infierno. Ajá. Entonces, claro, uno lo ve y uno dice, a lo mejor, eso son cosas que le quieren meter a uno para meterle miedo, para meterle esto, para meterle el otro. Pero es que, mira, yo creo que cuando vamos a estas realidades, hay un texto bíblico que yo me lo he aprendido porque creo que es fundamental que nosotros lo sepamos de memoria, y no me acuerdo si en las ocasiones anteriores lo he dicho, creo que sí, en alguna ocasión lo mencioné. Juan 3:16. Uh-huh. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque Cristo no vino al mundo para condenarlo, sino para salvarlo. Entonces, ese es el sueño de Dios. Es decir, si no hubiera salvación o condenación, entonces Cristo no habría tenido razón de venir a nuestra existencia. Es decir, daría igual, porque no hay ni una ni otra cosa. Entonces daría igual, sería lo mismo. Es decir, te morís, te van a meter 4 o 5 metros bajo tierra y se acabó todo. O sea, ya no hay más. Pero si Cristo vino al mundo, si Cristo dio su vida por nosotros, es porque sin duda alguna hay salvación, hay condenación, y el deseo profundo de Dios es que tú y yo nos podamos salvar. Claro. Entonces es un poco esa perspectiva, por eso es importante hablar de ese tema, ¿no? Cielo, infierno, purgatorio, o sea, vida eterna, juicio particular. De hecho, hay otra realidad también, la del juicio final. El juicio final, el universal, consistirá en la sentencia de vida bienaventurada o de condena eterna que el Señor Jesús, retornando como juez de vivos y muertos, emitirá respecto de los justos y de los pecadores reunidos todos juntos delante de sí. Entonces, claro, uno se imagina esas cosas, ¿verdad? Así como, y bueno, y uno dice, ¿cuándo va a tener lugar ese juicio? ¿Cuándo va a ser ese juicio? ¿Verdad? El juicio final sucederá al fin del mundo.
del que solo Dios conoce el día y la hora. Hay cosas, hay misterios que no podemos penetrarlos más allá, ¿verdad? Tenemos algunas nociones, algunas ideas, pero hay cosas que están solo en el conocimiento de Dios y que no sabemos penetrar ante ellas. Exacto. Y el numeral 1060 lo dice: al final de los tiempos el reino de Dios llegará a su plenitud, ¿verdad? Entonces, es bien interesante pues que sepamos esa parte de que somos hechos desde la vida eterna, desde la eternidad hemos sido pensados, hemos sido creados y toca decidir cómo queremos vivirla al final de los tiempos, ¿no? Así que, bueno, hemos llegado al final, Padre, de este tema que tiene para más. Tiene para más, sí. Creo que no nos están alcanzando los episodios de este podcast. Vamos a necesitar de verdad al gran hermano para que nos ilumine. Sí. Pero bien, vamos a hacer eso. ¿Qué te parece, Padre, si terminamos con una pequeña oración para que también por aquellos que se nos han adelantado y que a lo mejor están en el purgatorio, a lo mejor están sus familiares orando por sus almas, y también para los que estamos ahorita que todavía tenemos esa oportunidad, ahorita estamos en la segunda oportunidad. Así es. Para poder tener una vida eterna para glorificar a Dios. Claro que sí. Bueno, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te agradecemos, Señor, por la vida. Te agradecemos, Señor, porque te fijas en nosotros, porque nos miras con amor. Gracias, Señor, por habernos llamado a la vida, a una vida de eternidad, por habernos pensado con amor eterno y por habernos amado con amor eterno. Señor, queremos disfrutar de la eternidad en salvación. Queremos disfrutar de la eternidad en tu presencia, gozando de tu presencia, Señor. Por eso te suplicamos que nos ayudes, que nos des tu gracia, que vengas a nosotros, que nos concedas poder acercarnos cada vez más a ti, que nos concedas crecer en tu amistad para ser llamados por ti el día en el que decidas retirarnos de esta tierra para dar frutos en el cielo. Queremos que los frutos sean dados en el cielo. Queremos morir en tu amistad. Queremos morir en gracia el día que tú tengas pensado en llamarnos a tu presencia. Hoy te suplicamos también por quienes ya nos han precedido en la fe y duermen el sueño de la paz. Señor, por nuestros familiares, por nuestros amigos. No conocemos, Señor, en dónde están. Tal vez podemos hacernos una idea por cómo vivieron, pero no somos jueces. A quien le corresponde juzgar y señalar y decir a dónde le toca estar es a ti. Pero clamando a tu inmensa misericordia y a tu inmensa bondad, suplicamos que a quienes se encuentran en el purgatorio les concedas ir a tu presencia y participar de tu compañía. Todo esto, Señor, te lo pedimos, a ti que vives y reinas en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén. Amén. Y que la bendición de Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. Bien, gracias, Padre, una vez más por estar acompañándonos y les agradecemos a cada uno de ustedes que se conectan para poder estar semana tras semana con un nuevo episodio de este podcast de Luz. Que Dios les bendiga. Podcast de Luz. Deja tus comentarios y síguenos en nuestras redes sociales como Lumen El Salvador.